Ahora queremos escuchar sus opiniones en relación con algunos interrogantes que espero susciten su interés. Eh, Después de escucharlos a ustedes, creo que desde enfoques, desde perspectivas ciertamente disímiles, pero que están sin duda interrelacionadas y conectadas entre sí, eh, parecieran ustedes dar cuenta de que se está produciendo o sugerir que debería producirse eh, de alguna manera en el contexto del derecho público en general y en el del derecho público colombiano en particular, una especie de reconfiguración o de reformulación del concepto de territorio o del de ordenación del territorio. Eh, lo que quisiera en primer lugar escuchar en sus pareceres es si efectivamente en el criterio de ustedes se está produciendo o no esa reformulación del concepto de territorio o del de ordenación del territorio. Y en segundo lugar, si esa reconfiguración o reformulación del concepto de territorio o del de ordenación del territorio ha tenido incidencia o debería tenerla o tiene la potencialidad de incidir en la asignación o en el reparto de competencias del Estado entre sus distintos niveles de acción, entre el nivel de acción nacional y el territorial. Si me permiten, yo quisiera que comenzáramos escuchando en relación con este interrogante la opinión de la doctora Paula Robledo. Les voy a pedir que intentemos en nuestras intervenciones tener en cuenta que cada una de ellas dure como máximo alrededor de 3 minutos para hacer un poquito más ágil el intercambio de opiniones. Doctora Paula, ¿qué opina usted? Pues doctor Hugo, en primer lugar, eh, yo creo que si uno revisa en retrospectiva el debate constituyente del año 1991, pues parecería que el constituyente hizo un esfuerzo importante para que la visión de territorio y de ordenamiento territorial que quedara plasmada en la Constitución se alejara en algunos aspectos o en alguna medida de esa visión clásica o tradicional de la que les hablé hace un momento. Es decir, existía en el constituyente una intención de reconocer los diferentes fenómenos de los que también hablamos hace un momento que se relacionan con el territorio. Y en esa medida ya entonces, hace 30 años, cuando se expidió la Constitución del 91, pues ya se hablaba de la reconfiguración o la construcción de un concepto de territorio alejado de esa visión tradicional y como prueba de ello, pues podríamos señalar simplemente a título de ejemplo la intención de darle a los territorios indígenas la configuración jurídica de entidades territoriales o la obligación de valorar periódicamente los límites territoriales. Son algunos elementos que nos permiten señalar que ya en el año 91 pues se planteaba esa reconfiguración. Sin embargo, como ustedes saben y como lo anticipábamos hace un momento, pues ese modelo constitucional no quedó cerrado en el año 91. Las razones por las cuales no se cerró pues pueden ser de muchas, de distinta índole. Uno podría pensar que simplemente el constituyente no se quiso anticipar a lo que sucedería en el futuro y entonces decidió dejar en manos del legislador el desarrollo de ese modelo territorial. Ese hecho, pues, hizo que el legislador tuviera esa gran tarea de terminar de cerrar ese modelo y tener en cuenta todos esos elementos y factores de los que hemos hablado, que en mi opinión, pues no se han dado. Y prueba de ello, prueba de que no se han dado, es simplemente la manera en la que el legislador ha regulado o ha legislado sectorialmente. Ya se me van a acabar los 3 minutos, pero pido 30 segundos más.
En materia municipal, la ley 136 del 94 y la 1551, régimen municipal. En materia distrital, la 1617 del 2013, régimen distrital. Áreas metropolitanas, la 1625 del 2013. Bueno, podría señalarles varias. Pero, ¿qué tiene esto de particular? Que es una legislación sectorizada. Y entonces, esa invitación de desarrollo de ese artículo 288 de la Constitución, coordinación, concurrencia, subsidiariedad, pues sigue estando pendiente. Y en mi opinión, esa reconfiguración del concepto de territorio no solamente debe tener en cuenta todos esos elementos de los que hemos hablado, sino que, sin lugar a dudas, tiene que construirse a partir de esos tres elementos de distribución de competencias. Que no basta con que el legislador, en un esfuerzo enorme, pero a mi modo de ver fallido, como es la 1454 del año 2011, defina qué es coordinación, concurrencia y subsidiariedad. No, es cómo van a operar esos principios en las distintas competencias materiales, cómo van a operar esos principios en materia de extracción minera, cómo van a operar esos principios en materia de planes de ordenamiento, en materia de salud, en materia de educación, etcétera. Entonces, conclusión, esa reordenación del territorio que se está dando y las corrientes pues han invitado a que repensemos el concepto, no están teniendo en cuenta las ideas de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Son conceptos muy incipientes en nuestro ordenamiento jurídico y en la jurisprudencia, tanto contenciosa como administrativa, pero sí es necesario que se tengan en cuenta. Yo creo que dejaría ahí. Muy bien, muchas gracias, doctora Paula. O sea que pareciera que sí se está dando en su criterio esa reformulación del concepto de territorio, pero quizás no de la manera que sería de desear. Doctora Lisneider, ¿usted cómo lo ve? ¿Hay o no tal reconfiguración del concepto de territorio o de ordenación del territorio, y eso en qué medida impacta en el reparto de atribuciones del Estado entre sus diferentes niveles de acción? Por igualdad, entre 3 y 4 minutos. Listo, creo que 3, doctor Hugo, creo que 3. Okay. La doctora Paula lo ha ilustrado perfectamente. La reconfiguración del concepto de territorio ya está planteada en la Constitución. Lo hizo nuestra Constitución, lo reitero, desde el preciso momento que incluyó el artículo 7º, al establecer el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. Y fue más allá cuando dejó la vocación de los territorios indígenas en convertirse en entidades territoriales, cuando reconoce la existencia de pueblos ronos gitanos, cuando hay artículos especiales para la comunidad de San Andrés, los raizales, para el pueblo, cuando establece el artículo 55 transitorio de la Constitución. Entonces, desde allí la Constitución, ya vamos para 30 años, está avisorando que hay un nuevo concepto, hay necesidad de que en Colombia se construya un nuevo concepto de territorio. Ejemplos claros donde podemos ver ese desarrollo de la reconfiguración de territorio. En la legislación indígena, hoy en día con los decretos autonómicos que han sido fuente de muchas críticas y generadores de tensiones, porque están tratando de desarrollar esos derechos, esos deberes y esas potestades. Y lo podemos ver en otras normatividades especiales, como el Estatuto Raizal, la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 del 95. Allí encontramos ya que ese concepto de territorio está reconfigurado. El tema grave son las tensiones que se generan por la materialización de esa reconfiguración del concepto de territorio que se está presentando en el país. Muy bien, gracias, doctora Lisneider. Y el doctor Covilla, ¿cómo ve, cómo se aproximaría a una respuesta a este primer interrogante? Sí, doctor Hugo, yo sigo la línea de las dos compañeras panelistas. Es decir, la introducción de la doctora Paula me parece que es bastante pertinente en la medida en que le permite a uno identificar cómo la Constitución del 91 habilita a ese desarrollo en materia territorial de identificar concurrencias, de concretar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno e interesados en los asuntos territoriales,
pero también la falta de un, podríamos llamarlo de cierta forma, estatuto completo que nos permita concretamente identificar instrumentos y reglas que lleven a la coordinación. Y entonces creo que esa ha sido la problemática que se ha visto en estos 30 años, de ver cómo finalmente, pues, lo que se ha dado a partir de la Constitución es una habilitación, pero la ausencia de una concreción de esos instrumentos. Y finalmente, esa falta de concreción de instrumentos, y aquí yo quisiera en esa medida sí aportar una visión, a ver cómo la ven ustedes, y es esa habilitación más esa falta de definición concreta de esas reglas y esos instrumentos para llevar a que se concreten los instrumentos de coordinación y subsidiariedad, pues ha tenido a su vez tanto unos avances en movimientos sociales, que es uno de los temas que ha sido pues tan reconocidos, por ejemplo, en los temas de minoría, en temas de comunidades afro, indígenas, etcétera, que buscan esa promoción de lo que ya viene habilitado desde la Constitución, pero que requiere tanto de decisiones normativas que regulen estos asuntos, como de avances jurisprudenciales, porque no siempre la jurisprudencia va en ese sentido. En ocasiones avanza buscando algún punto de descentralización, en otros casos y promoción de la interacción entre los niveles de gobierno, y en otras ocasiones reduce esos niveles de interacción entre los niveles de gobierno y los interesados en el territorio. Y entonces yo creo que ahí está el punto importante, en ver cómo se puede concretar, cómo se pueden definir de manera completa, o por lo menos identificable, de reglas de juego específicas que permitan coordinación, interacción de los diversos intereses en el territorio, de participación en todos esos niveles de intereses que se ven involucrados en el territorio. Muy bien. Yo creo que tiene que ver con lo que expresaba ahora al finalizar su última intervención el doctor Covilla. Y está obviamente relacionado con el primer interrogante que les formulaba. La pregunta que ahora quisiera que ustedes respondieran es qué actores pueden estar propiciando o qué actores vienen siendo tenidos en cuenta y qué actores deberían ser tenidos en cuenta en esa reformulación o en esa reconfiguración del concepto de territorio o de ordenación del territorio, que, si les estoy entendiendo bien, los tres de ustedes reclaman y de hecho constatan en el caso colombiano. ¿Quiénes son esos actores que lo propician? Si están todos los que son y son todos los que están, es lo que quisiera que ustedes nos cuenten en su opinión. Doctora Lisneider, por favor, esta vez arranque usted dándonos su parecer. Listo. ¿Qué actores? Indudablemente esa concurrencia de la que habla Juan Carlos y la doctora Paula Robledo, si nosotros miramos la ley 1454 de 2011, y literalmente usted va y consulta la concurrencia, y esto para hablar de los actores. La nación y las entidades territoriales desarrollarán oportunamente acciones conjuntas en busca de un objeto común cuando así esté establecido con respecto de su autonomía. La concurrencia determina los actores. La concurrencia nos está determinando quiénes son los actores preponderantes en el proceso de ordenamiento territorial en Colombia. Nos está diciendo que es este sector público estatal, entidades territoriales y la nación, pero nación traducida en una sola parte de sus elementos, el poder público. Entonces, en el proceso de ordenamiento territorial hay muchos actores, y el principal, el que determina, el que jerarquiza, el que establece es el actor público, y así está desde la normatividad. ¿Cómo logramos conciliar y entender que en el territorio hay otros actores? Esa es la tarea compleja. ¿Cómo coordinar, concertar, dialogar y respetar esos otros actores que hay en el territorio, al punto de que actores como los grupos étnicos, por ejemplo, sean verdaderamente considerados como actores políticos y no como un problema, como una talanquera, como un retraso, porque ellos también,
les asiste el derecho a tener sus propios modelos de desarrollo, les asiste el derecho a tener su propia visión del territorio. Yo pienso que aquí el tema de los actores, indudablemente desde el punto de vista normativo, las mismas disposiciones nos están esquematizando unos actores. Pero también la misma normatividad nos está diciendo, hay otros actores también en el territorio que también tienen voz, también tienen poder político, también deben tener poder de decisión. El punto es cómo lograr ese equilibrio de relacionamiento entre los diferentes actores que se encuentran en el territorio, con diferentes competencias. Muy bien, gracias, doctora Lisneider. El doctor Juan Carlos, ¿qué opina frente a este interrogante? ¿Quiénes deberían estar? ¿Quiénes están propiciando esa reformulación del concepto de territorio, de ordenación del territorio? Bien, yo lo que siento también escuchando a la doctora Lisneider, pues que tiene este asunto bastante claro, y como lo planteaba en mi comentario anterior, creo que hay un tema también de movimientos sociales y de reconocimiento de minorías que han llevado a que se promuevan este tipo de nueva, si lo podemos llamar así, nueva participación de aquellos actores involucrados o que deberían estar en estos asuntos de la ordenación del territorio. Pero visto solo así, creo que la respuesta puede ser incompleta, ¿no? Porque finalmente no debe ser solamente una perspectiva de cierta forma reactiva, ¿no? de la administración pública cuando tiene que gestionar el territorio, y en la medida en que aparezca una nueva movimiento social que exija tal o cual asunto frente a esa decisión que se tiene que tomar de ordenación del territorio, y en consecuencia pues aparece la administración y los convoca y lo quiere escuchar, sino realmente una administración más activa que sea la que busque aquellos actores que puedan verse involucrados en las decisiones de ordenación del territorio. Una administración que entonces permita la participación de aquellos actores que vaya encontrando en las decisiones que se van a tomar. Y por supuesto, eso puede ser identificable, dependiendo del nivel, en el caso concreto nuestro, municipal, para tomar una decisión de este tipo, el municipio es el que está más cerca del ciudadano y es el que más cerca, el que tiene un mejor conocimiento de los diversos actores que pueden verse allí involucrados. Entonces, esa administración activa que busque a los diversos actores, creo que es la que se debe reclamar, aspecto que eventualmente debería estar más bien regulado en un mecanismo pues de coordinación que permita pues a ese municipio que tiene la gestión del territorio la obligación de involucrarlo. Muy bien, gracias, doctor Juan Carlos. Doctora Paula, no huya, por favor, no se vaya sin darnos su parecer. Ya apagado el micrófono. Aquí un tema técnico, pero ya que estoy, no me digo. Bueno, yo suscribo las palabras de Lisneider y de Juan Carlos, y pues creo que aquí hay un trasfondo importante, y es la lucha de poder y la lucha de los poderes y la lucha por el poder. Detrás de la concurrencia, la subsidiariedad, la coordinación y de cómo materializar esos tres principios en temas concretos, pues está esa lucha por quien detenta el poder. Y quisiera agregar a esos actores la institucionalidad. Sin lugar a dudas, lo que dice Juan Carlos es muy cierto. Hay un problema cuando la institucionalidad simplemente funciona de manera reactiva frente a esos reclamos sociales. Y yo diría que esos dos actores que desde la institucionalidad siguen teniendo un papel que no han desarrollado de manera protagónica y que lo tienen que hacer, es uno, fundamentalmente el legislador. Es en esta materia donde hay que legislar. Y dos, la Corte Constitucional ha intentado suplir
de alguna manera esa ausencia de legislación a la hora de resolver casos concretos, tratando de aplicar esos principios en los casos concretos, generando y promoviendo escenarios de concertación. Entonces, si aterrizamos esto al caso concreto de las consultas populares en materia de extracción minera, pues la Corte en algún momento dijo, perfecto, no podemos seguir entendiendo el concepto de nación como Estado central. En la nación estamos todos, el Estado central y las entidades territoriales, y estas decisiones no pueden ser decisiones exclusivas del Estado central, hay que concertar con las entidades territoriales. Bueno, ¿y cómo se concerta? ¿Y qué implica la concertación? Y nos sentamos en una mesa a concertar, y si no nos ponemos de acuerdo, ¿eso qué significa? ¿Significa un poder de veto de la entidad territorial? ¿Significa un poder de veto de la administración central? Entonces, ahí se han hecho esfuerzos desde la institucionalidad, pero siguen siendo insuficientes, y yo vuelvo e insisto en que estos principios no se pueden coger así como con pinzas para no untarse las manos, sino que hay que desagregarlos en cada caso concreto, juntando esos tres actores, los movimientos sociales, que son los que están en el territorio sufriendo la vulneración de derechos constantemente, y son los que desde allí mandan el mensaje de necesitamos que se articulen las administraciones en estos temas, el legislador y el juez constitucional que trata de avanzar frente a esa omisión del legislador, pero que finalmente tampoco sabe cómo es que en un espacio concreto se llega a concertar sobre ejercicio de competencias. Muy bien, estupendo. Muchas gracias a los tres. Yo creo que tiene que ver bastante con lo que ustedes están exponiendo. Lo que ahora quisiera que consideraran para darnos su opinión, y es si nos preguntamos por las dificultades, por las barreras, por las oportunidades, pero también por los retos a los cuales se enfrentan esos actores que ustedes han mencionado hasta ahora, con el propósito de que se materialice esa reformulación del concepto de territorio o de ordenación del territorio, para que ese concepto de territorio, de ordenación del territorio, se pueda ajustar de mejor forma a la que ustedes también han expuesto aquí, que pareciera ser la voluntad primigenia del constituyente de 1991, que es una voluntad a la cual ustedes nos han indicado pareciera no haberse sujetado del todo el legislador, que de algún modo ha traicionado ese querer inicial del constituyente. Entonces, ¿qué dificultades, qué oportunidades a la vez y qué retos tienen todos esos actores para lograr esa reformulación más consecuente con los designios iniciales de la Constitución del 91 en cuanto al concepto de territorio y de ordenación del territorio? Y conectado con eso, esos retos, esas barreras o esas oportunidades, ¿cuáles podrían ser de cara a que en el concepto de territorio o de ordenación del territorio pues jueguen algún rol esos mandatos que le dan el título a nuestro panel, incluidos en el artículo 288 de la Constitución, de coordinación, de concurrencia y subsidiariedad? Dificultades, oportunidades, retos para los actores que ustedes mencionaron. ¿Cómo ven ese asunto? Esta vez vamos a darle el uso de la palabra en primer lugar al doctor Juan Carlos. Doctor Juan Carlos, ¿cómo lo ve? Muchas gracias por la pregunta tan fácil, doctor Hugo, que me traslada en primer lugar, pero trataré de hacer lo posible a ver cómo damos una opinión. Yo creo que en la medida de lo que estamos conversando y al hilo de los planteamientos que han estado dando la doctora Lisneda y la doctora Paula, yo creo que se puede hacer
digamos, una perspectiva de cómo afrontar esas barreras y esos retos. Digamos, yo lo que siento que podemos identificar, haciendo incluso un barrido pues, de lo que se ha estado conversando, es que se pueden identificar actores que son relevantes y que no han sido completamente involucrados en la necesidad de ordenación del territorio, y eso ha sido finalmente entonces un principio inacabado de ese artículo 288 de la Constitución. Pero para poder lograr que, digamos, superar esas barreras que se puedan dar frente a la necesidad de involucrar a esos actores que se han podido identificar, creo que tanto jueces como legislador juegan roles muy importantes para poder concretar estas medidas que supongan la capacidad de hacer participar, de involucrar a todos esos actores y que lleven entonces a concretar la coordinación y la subsidiariedad que mencionábamos. Jueces y legislador tienen que ponerse la camiseta a favor de estos asuntos, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente son ellos los que van a desarrollar esos elementos estructurales que podríamos llamar de la Constitución del 91, particularmente respecto a la distribución de competencias y a distintos niveles que se involucran en este aspecto de la ordenación del territorio. La doctora Paula en el comentario anterior me llamó mucho la atención porque creo que pone el dedo en la llaga, y es finalmente, aquí hay que darle un valor a todos esos interesados, a todos esos actores que puedan verse afectados por decisiones de ordenación del territorio, y finalmente todos esos actores juegan un rol de poder. Todos quisieran tener un poder frente a la decisión que se va a tomar, y es un juego entre ese tipo de decisiones. Pero ahí también necesitamos a una institucionalidad fuerte, sólida, que nos permita concretar estos asuntos como lo estamos conversando. Necesitamos un legislador sólido que se ponga a la tarea y diga, bueno, finalmente estos son los mecanismos que permiten vincular a los diversos actores, darle valor a unos determinados asuntos, que ya lo ha hecho previamente. Lo decía ayer en la presentación, en algún punto se dijo, en estos casos de reserva ambiental, de cierta forma llevan a que no se pueda tomar medidas de ordenación del territorio en ese asunto, diferentes a ese, quiero decir, o involucrar desarrollos urbanísticos en ese tipo de asuntos. Bueno, ahí le dimos un valor importantísimo al medio ambiente en un determinado sector por unas determinadas situaciones científicas o técnicas. Y entonces habrá que tomar ese tipo de decisiones cuando los diversos actores se vean impactados por esos asuntos. En algunos casos la Constitución da la referencia, en otros casos no, pero necesitamos jueces y sobre todo legislador activo que lleve a que se tomen instrumentos concretos que involucren a los interesados. Excúsenme que ha apagado el micrófono. Gracias, doctor Juan Carlos. Doctora Paula, ¿usted cómo lo ve? Barreras, oportunidades, retos para todos estos jugadores que participan de esa reformulación del concepto de territorio, de ordenación del territorio. Pues yo creo que hemos identificado ya esos actores y con base en la naturaleza de cada uno, pues sabemos en qué espacio debe actuar. Entonces el primer reto es entender el papel que cada actor de estos debe cumplir. Y con eso me refiero a que, y refuerzo un poco o suscribo lo que dice Juan Carlos, y es el legislador activo. Es que si el legislador no está activo y no hace la tarea, pues viene la Corte Constitucional y le hace la tarea al legislador. Entonces, en primer lugar, reivindicar ese papel del legislador en esta materia. Y en segundo lugar, yo quisiera bajarme un poquito a un tema puntual para analizar desde ahí los retos. La ley 1454 creó la figura de los planes departamentales de ordenamiento territorial. Es una figura pues que a muchos nos suena un poco extraña, porque desde la Constitución del 91 y la ley 388 pues hemos entendido la competencia para expedir planes de ordenamiento territorial como una competencia que le corresponde en exclusiva a los municipios. Sin embargo, la ley 1454 nos habla
de una articulación, de una coordinación entre los planes de ordenamiento territorial departamental y los planes de ordenamiento territorial municipal, y la Corte Constitucional en una sentencia muy reciente acaba de declarar la constitucionalidad de esta competencia del ámbito del nivel departamental. Entonces, si el departamento va a empezar a expedir planes de ordenamiento, que no pueden ser meras recomendaciones o buenas ideas o buenas prácticas que el municipio tenga que tener en cuenta, sino que efectivamente va a generar necesidad de coordinación, pues sin lugar a duda, el gran reto, en mi opinión, es desprendernos de la idea de intereses exclusivos y excluyentes. Es decir, la jurisprudencia constitucional nos ha hablado que en desarrollo del artículo 287 de la Constitución, que dice que las entidades territoriales tienen autonomía para la gestión de sus intereses, pues definir qué es un interés nacional, qué es un interés departamental, qué es un interés municipal, sirve para definir el ámbito de competencias. Pero como hay situaciones en las que nos entrelazamos los distintos, o se entrelazan los distintos niveles de gobierno y de administración, pues tenemos que olvidarnos de la idea de intereses exclusivos y empezar a planear a partir de intereses que van más allá de mi frontera territorial. Y entonces, si vamos a empezar si los departamentos van a empezar a producir planes de ordenamiento territorial, pues entonces vamos a tener que empezar a hacer una tarea importante en identificar cuáles son los intereses supramunicipales. Es un interés supramunicipal construir un aeropuerto para todo el eje cafetero, por ejemplo. Es un interés supramunicipal sacar adelante una vía que me comunica a varios municipios de un mismo departamento. Es identificar, el gran reto, a mi juicio, uno de los grandes retos es identificar cuáles son esos intereses que son supramunicipales en un ámbito, o cuáles son esos intereses supradepartamentales, para poder generar instrumentos de planeación que me lleven a aplicar esos principios de coordinación y concurrencia. Desprendernos de esa idea de intereses propios y exclusivos que nos lleva a una visión muy, muy micro de la planeación, es uno de los grandes retos, creo yo. Muy bien, muchas gracias, doctora Paula. Doctora Lisneider, ¿usted qué opina sobre oportunidades, retos, barreras a las que se enfrentan quienes participan de esta reformulación del concepto de territorio, de ordenación del territorio? Doctor Hugo, me dejó de última para una respuesta muy facilita, demasiado fácil. Bueno, no, en serio. Juan Carlos y la doctora Paula han planteado dos elementos importantes que confluyen todos, a mi juicio, en el planteamiento inicial de mi intervención. Esta reconfiguración del concepto de territorio nos está demostrando, y de ordenamiento, que el proceso, yo lo llamo un proceso, porque quiero sacarlo de esa mirada técnica que lo encasilla exclusivamente en un plan. De este proceso de ordenamiento territorial, estamos enfrente de un ejercicio más de gobernanza. No de la gobernanza neoliberal que equilibra y jerarquiza esos actores, sino un ejercicio de gobernanza en donde todos los que están en el territorio están en una misma relación, en un mismo nivel. Y pienso que uno de los grandes retos es entender cómo ese poder no se puede jerarquizar en el ordenamiento para dejar, aunque la ley 1454, la ley 388 del 97 y la misma ley 1962 de 2019 que crea ahora adicional, fuera del municipio, fuera de los departamentos, incluye a las regiones, cómo hacer, coordinar
este ordenamiento territorial, no solo desde la visión de la entidad territorial, municipio, departamento, ahora sumado desde la entidad, desde este nuevo ente, las regiones, cómo hacer circular estos actores en aras de entender cómo ordenan ellos el territorio, cómo se definen esos intereses. Intereses ahora no solo para un municipio, para un departamento, sino también para una región. Y en el caso específico, pues, del tema objeto de mis pasiones, cómo vincular esos intereses que confluyan con los intereses también de otros actores. Y no se trata solamente de movimientos sociales para avanzar más hacia una democracia más participativa, sino cómo avanzar en que en nuestro país se tengan en cuenta esos intereses, se reconozcan, se incorporen esos intereses de todos los grupos. Entonces pienso que hay unos retos institucionales, como los que planteó Juan Carlos, legislativos y de los jueces y de la legislación. Desde la legislación en el Estado, nosotros tenemos deudas legislativas pendientes y tenemos que asumirlas. Va a llegar el momento en que lo vamos a hacer, aunque hemos dado intentos con los decretos autonómicos, pero el desarrollo de entidades territoriales, de territorios indígenas, llegará el momento en que Colombia tendrá que asumir y darle la materialización a ese mandato constitucional. ¿Qué va a suceder con los otros grupos étnicos? El tiempo nos irá diciendo, pero no nos puede dar miedo como sociedad, porque es que esta es nuestra sociedad. Entonces, hay retos institucionales que van desde el punto de vista legislativo, que van desde la misma concepción y percepción del poder que tienen las entidades territoriales. Y hay retos también, podemos decir, retos organizativos, porque aquí tenemos que ser honestos también. Desde los mismos actores que confluyen en el territorio, hay procesos que se requieren emprender, procesos internos. En las comunidades también hay procesos hacia adentro de discusión, cómo están dando esos niveles de representatividad, cómo están ejerciendo esos niveles de representatividad que determinan, definiendo los intereses en el proceso de ordenamiento territorial. Hay necesidad de procesos internos de ordenación de sus propios espacios, de discusiones internas que obliguen a pensar cómo, quién decide y qué es lo que se decide que se ordena en un territorio. Es un organismo de cooperación internacional el que prioriza y dice qué es lo necesario ordenar, es un sector económico, es un grupo estatal, es el municipio o son los verdaderos intereses de esas comunidades de acuerdo a sus procesos históricos, sociales. Entonces pienso que los retos son muchos. Hay retos normativos, retos institucionales, retos organizativos y retos también que como sociedad pues nos demandan. Esto es un proceso. Es un proceso. Esto es un proceso. Es que la ordenación del territorio no es un proceso, no es un tema estático. Con eso termino. Muy bien, muchas gracias, doctora Liz Neider. Bueno, pues por tiempo, a partir de este momento inicia el espacio destinado a la participación de nuestro público, de los espectadores que han tenido la posibilidad de formular sus interrogantes. Yo también tengo acá varios que me suscitó la lectura de sus muy interesantes trabajos que les recomiendo altamente a todos su lectura. Pero bueno, vamos a ver si las preguntas del público dejan tiempo para que yo se los plantee aquí dentro de nuestra sesión o más bien que quede esa como una asignatura pendiente para que tengamos la oportunidad de intercambiar pareceres al calor de un cafecito, ojalá ya viéndonos face to face. Pero si no queda más remedio, pues que sea virtual. Pero entonces voy a comenzar dándole paso a las preguntas del público con esta, para atender al reclamo airado de la doctora Liz Neider, de que la dejé de última con el interrogante más bravo. Y ahora entonces le voy a pedir su parecer en primer lugar y naturalmente sin perjuicio de que si lo consideran oportuno, nuestros otros dos panelistas también nos den su opinión en relación con esta pregunta, que la formula José Guillermo Pinto Arango. Él nos dice,
¿qué opinión nos suscita la cuestión sobre la primacía que debería establecerse? O sea, ¿qué debería tener primacía en caso de contenidos divergentes, interpreto yo, entre una norma ambiental, de un lado, y de otro lado, una cosmovisión del territorio? ¿Cómo debería darse ese relacionamiento, dice quien formula la pregunta, entre lo institucional y la visión de las comunidades, entiendo yo, minorías étnicas o grupos étnicos a los que se ha hecho alusión acá? No sé, doctora Lisneider, ¿usted qué opina? ¿Qué debería tener primacía o de qué manera debería darse ese relacionamiento entre, por ejemplo, las normas ambientales y las cosmovisiones de los distintos grupos étnicos que hay en el territorio? Doctor Hugo, sí, prefiero hablar de grupos étnicos que de minorías. En realidad, por razones, creo que de justicia, también en el lenguaje. Pienso que cómo debería darse ese relacionamiento y si primaría la cosmovisión o prima una normatividad. Si nosotros, digamos, desde la frialdad que ofrece este diálogo, bueno, para mí caluroso desde donde estoy, ofrece este diálogo. Estoy en el Chocó, en la región pacífica de Colombia, un lugar con clima lluvioso tropical, muy húmedo, y en donde constante vivimos esa tensión, posible tensión entre normas ambientales y cosmovisión, que creeríamos que podrían existir. Pero si nosotros miramos eso a la luz de la interculturalidad, que nos invita a un diálogo y a un respeto entre las diferentes visiones, pensaría que no deberían haber tensiones, porque si nos vamos a esos antecedentes históricos, la cosmovisión de las comunidades frente al medio ambiente es de cuidado, es de respeto, no porque ahora sean categorizados como sujetos de derecho por nuestra jurisprudencia, sino porque para muchas comunidades étnicas el medio ambiente es realmente parte de su vida. Dinámicas que se han introducido fruto de muchos procesos complejos que atraviesa el país, como el conflicto, el narcotráfico, el desplazamiento, las necesidades básicas insatisfechas, han llevado a colocar en tensión y pensar que existe una diferencia entre la visión que tienen las comunidades de la conservación del medio ambiente y la normatividad ambiental. No sé si con eso respondo la pregunta de nuestro querido participante. Seguramente sí, doctora Lisneider. No sé si alguno de nuestros otros dos panelistas quiere expresar algún parecer en relación con ese interrogante. ¿O les formulo otro? Formula otra. Bueno, siguiente pregunta, como dice un célebre personaje de todos conocido. En esta ocasión, yo creo que, bueno, la verdad es que todas las preguntas parecen hechas para la doctora Lisneider, pero me va a perdonar de que no le dé la palabra. No, compartamos. En primer lugar, en todos los casos. Sí. Soy solidaria. A ver, al doctor Juan Carlos. Nos pregunta Sebastián Ricaurte Franco, ¿cómo debería darse? Y este es un asunto que Paula también mencionaba en alguna de sus intervenciones, ¿cómo debería darse la conciliación del tema minero con los intereses locales y con la realidad étnica del país? Doctor Covilla, ¿cómo lo ve? Doctor Hugo y Sebastián, muchas gracias por la pregunta. Sí que es un tema complejo también, creo, porque finalmente la conciliación de intereses mineros, intereses locales, grupos étnicos, es decir, ha sido finalmente objeto de debate incluso al nivel de jurisprudencia constitucional, ¿cierto? Eso ha sido, digamos, digamos, el punto en el cual se ha dado realmente, se ha reactivado esa discusión que venía ya, digamos, guardada desde hace un tiempo. Inicialmente movimientos sociales han traído a discusión este tema y luego ha llegado hasta la discusión de la jurisprudencia constitucional para pues, analizar este tipo de asuntos. Yo creo que
no debería haber una respuesta única de prevalencia de un determinado, es decir, frente a esos tres intereses, una única respuesta de prevalencia de uno de esos intereses. ¿Y a qué me refiero con eso? No podríamos decir que siempre debería promoverse la minería en un territorio. No quiero decir que solamente el interés local prevalece frente a la decisión del interés minero. No quiero decir que el grupo étnico prevalece sobre el resto. Y eso creo que hace parte de esa necesidad de participación de los tres niveles, de los tres intereses que allí se explican, no solo de participación, sino de una verdadera comprobación científica, y científica me refiero a demostrable de aquellos intereses que se quieren manifestar. No solamente es el interés minero diciendo yo vengo a solucionar los asuntos de desarrollo económico, sino efectivamente probado, que se pueda demostrar que en efecto es el único lugar donde se puede ejecutar, que es no termina por afectar ambientalmente, etcétera. Luego, allá hay un componente científico identificable importante. Y luego, pues una parte de negociación de esos tres intereses con argumentos sólidos que previamente se aportan. Y lo digo porque finalmente una regla en la que se identifique siempre prevalece alguno de esos intereses cuando se pretenda gestionar un territorio de una determinada manera, podría llevar eventualmente a el desconocimiento de los otros dos. Y todos ellos son relevantes en la constitución política. Y era algo que se había mencionado previamente, cómo darle valor de acuerdo con postulados constitucionales a unos determinados asuntos, ¿no? Finalmente, pues el desarrollo económico es importante, pero también el reconocimiento de grupos étnicos es importante en la Constitución. También los intereses locales son importantes. Lo necesario entonces es involucrar a esos tres, reconocer los argumentos que tengan, probarlos, y a partir de eso lograr una armonización de esos intereses. Por alusiones, no sé si alguna de nuestras dos panelistas, me imagino que sí, querrán contar algo. Sí, yo quisiera señalar que efectivamente estoy de acuerdo con lo que dice Juan Carlos. Aquí estamos hablando de intereses económicos, intereses sociales, intereses políticos, derechos ambientales, derechos territoriales, derechos de participación política, todos conjugados en una problemática y todos involucrando a la nación, a los departamentos, a los municipios, a los territorios indígenas. ¿Por qué? Porque todos estamos en el mismo territorio concebido como espacio físico. Entonces, un poco lo que Juan Carlos señala, o así lo entiendo, es no puede haber unas reglas absolutas para saber cómo se coordinan todos estos intereses en estos distintos niveles de gobierno y administración, y eso significa que volvemos al tema de la solución caso a caso. Y sin lugar a dudas, yo comparto esta posición. No podemos previamente decir que en todos los casos debe primar el interés territorial o el interés nacional. Sin embargo, el riesgo de la solución caso a caso, sin unas reglas o sin unas subreglas que me determinen cómo se coordinan esos intereses, pues es muy problemático. ¿Por qué? Porque antes del 2019, quienes pueden estar en el lado de una defensa más acérrima de un principio de autonomía territorial, pues seguramente aplaudíamos una posición de la Corte que más o menos venía como desde el 2014, diciendo ante estos conflictos no desconozca el papel del municipio, no desconozca el papel de las autoridades municipales, siéntese y concerte. Con las dificultades de, bueno, ¿y eso cómo se come? ¿Eso cómo se materializa la concertación en el caso concreto? Luego hay un cambio de jurisprudencia, una jurisprudencia más reciente que se da con ocasión tanto de una sentencia de tutela como con una sentencia de constitucionalidad de un artículo de la Ley 136 del 94 que dice que los alcaldes deberán hacer consultas populares cuando se trata de actividades que
afecten los usos del suelo tradicionales en su territorio, y sin lugar a dudas la minería lo es. Y entonces, el año pasado hubo 2 sentencias, una de tutela y una de constitucionalidad, que en mi opinión significaron un reversazo de la jurisprudencia anterior. Y entonces, en ese punto, quienes no estén del lado de la defensa de la autonomía territorial, sino que tengan una visión más conservadora del ordenamiento territorial y la distribución de competencias entre nación y territorio y entidades territoriales, pues seguramente les gustará más esta decisión. Entonces, digamos que la jurisprudencia está llamada a cambiar porque las cortes están llamadas a cambiar en su integración, y eso significa cambiar la jurisprudencia. Pero esos cambios jurisprudenciales y esos cambios de precedente tienen que ser justificados, argumentados, razonados, y si en la resolución del caso a caso no hay unas reglas que me permitan establecer unos criterios para la solución de estos conflictos, pues entonces la jurisprudencia va a cambiar de una esquina a la otra muy fácilmente, con unos problemas enormes de seguridad jurídica y de garantía de derechos. O sea, no se pueden establecer unos principios absolutos, pero sí tenemos que tener unas reglas que nos generen seguridad jurídica, creo yo. Gracias, doctora Paula. ¿Y la doctora Lisneider tiene algún parecer en relación con esta, al parecer, inevitable colisión entre los intereses o las actividades mineras, los intereses locales y la realidad étnica del país? La minería. En este tiempo de la pandemia, el valor del oro subió, se incrementó. ¿Recuerdan la polémica que se desató también en el país por la venta de las reservas de oro del Banco de la República y cómo habían subido el oro y nosotros vendimos antes y subió el precio del oro ahora durante esta emergencia sanitaria? La minería hace parte de la realidad colombiana. De hecho, el desarrollo del país está sustentado, si nosotros leemos nuestro plan de desarrollo y también como los cambios normativos. Por ejemplo, se creó una licencia ambiental temporal para habilitar la formalización minera en el país y garantizar que pudiese desarrollarse una minería al menos con cumplimiento de los permisos y de las licencias establecidas en la legislación ambiental. De esta manera, la minería está en los intereses de Colombia. Está en los intereses, hace parte de nuestra visión de lo que significa el desarrollo y hace parte de nuestra visión del aprovechamiento que hay que dar de los recursos naturales. Entonces, hay unos intereses económicos, no lo podemos desconocer, una apuesta como país cimentada en el aprovechamiento de los recursos naturales, en unos más que en otros. Y eso no es ilegal, porque el artículo 80 de la Constitución lo permite. Nosotros tenemos un modelo de desarrollo basado y fundamentado en el aprovechamiento de recursos naturales. ¿Que privilegiemos unos más que otros? Los minerales están en esos que hemos privilegiado. Para las comunidades étnicas, unas más que otras, para los grupos étnicos, la minería sí ha sido el sustento, pero no la minería en la forma como la hemos visto en los últimos años en el país, una minería devastadora, una minería agotadora de recursos naturales, una minería que incide en una transformación de esa reconfiguración del territorio. En muchas comunidades del Pacífico colombiano, y es una realidad que está y que muchos que son de las regiones lo vivimos, el rezago que ha causado la minería, el impacto que ha tenido esta minería que no es dentro del marco legal, una minería que no está amparada por la institucionalidad, una minería que desdice, contradice la forma en que las comunidades han expresado su interés frente a este recurso natural, como lo han hecho ancestralmente,
y no tradicionalmente, sino ancestralmente, es una minería que está acabando con el territorio. Es una minería que está acabando con ese espacio físico, pero que está acabando con el espacio espiritual, tanto para los seres humanos como para la misma naturaleza. Una minería que está transformando las relaciones de poder que se dan en los territorios a nivel local. Una minería que está quedando también otros intereses. Intereses, bueno, aquí yo puedo hacerlo porque estoy en un espacio académico. Intereses económicos, intereses que están ligados con otros grupos que aparentemente son invisibles, pero que están ejerciendo poder en el territorio. ¿Cómo lograr un equilibrio entre esos intereses y la explotación de este recurso natural que como país ha privilegiado? Al menos en el lugar donde yo estoy, en el departamento del Chocó, no hay equilibrio. No hay equilibrio porque la manera como se está haciendo la minería no está obedeciendo a los intereses reales de estas comunidades. Obedece a otros intereses. Intereses maquillados con quienes llegan y explotan de otros territorios y que han impuesto unas dinámicas de relacionamiento con los recursos naturales, con las economías, en los que están involucrados los representantes de las mismas entidades territoriales, que de acuerdo a lo que hemos estado hablando, normativamente son los que guían el ordenamiento del territorio. Entonces, ¿cómo conciliar intereses frente a la minería y al ejercicio de la minería y cómo incluir esto en el ordenamiento territorial? ¿Cuáles son las competencias, las potestades y las facultades de estas entidades territoriales en el ejercicio de la minería de cara a esos intereses? Hoy en día, en muchos territorios de Colombia, hay una gran mezcla del ejercicio de poder y casi que las entidades territoriales, su poder se ha quedado reducido. Porque en muchos lugares de nuestro territorio ese poder está cooptado por otros intereses. Muy bien, muchas gracias, doctora Liz Neider, por ponernos de presente desde su privilegiada posición para hacernos partícipes de esa realidad que usted directamente constata, pues digo, permitirnos ver cómo muchas veces esas relaciones de primacía que uno quisiera imaginarse en el plano estrictamente jurídico acaban desbordadas por una realidad descarnada y pues que genera muchísimas preocupaciones. Doctor Hugo, permítame una última intervención. Y es claro, que claro. Que estos espacios son para eso, porque a la final la mayoría de los que estamos aquí somos abogados, estamos en el sector público, representamos a entidades y rara vez tenemos esa libertad de expresarnos, podemos decir entre comillas, libremente, sin las tensiones que nos generan nuestros espacios. Sin riesgo para el propio pescuezo. Sin riesgo para el propio pescuezo. Y es que Colombia, indudablemente, y es que esa es la labor de nosotros como abogados y como abogadas. O sea, el derecho, me vivo cuestionando, nosotros no podemos seguir. Por eso les decía mi proverbio, el proverbio que les traje para compartir. Colombia va muy rápido. Y como vamos muy rápido, no nos hemos dado la tarea de verdad reconocernos, conocernos y reconocernos. Entonces, ese distanciamiento entre la normatividad y la realidad no puede seguir. No puede seguir porque vamos a vivir en fuertes tensiones todo el tiempo. Tenemos que lograr llegar a ese punto de equilibrio. No podemos continuar con entidades territoriales jerarquizadas y otros actores económicos, los gremios de producción, los sectores sociales, los sectores económicos, y pensar que es un tema solo de momento o de un acto administrativo. Sí es. Porque eso nos obliga a esos cambios que la doctora Paula hablaba. Es que los cambios no son solo porque llegue un nuevo magistrado, entonces él tiene una nueva posición o está adscrito a determinada corriente.
Es que esta es la sociedad colombiana, es la nación colombiana, es el Estado colombiano. Es que la normatividad no puede ir por un lado y nosotros como país vamos por otro. Tenemos que encontrar un punto de equilibrio porque no podemos estar caminando solos cuando sabemos que andamos juntos. Queremos un país mejor, todos los colombianos. Esto no se trata del uno o de la otra, es de Colombia. Como país, queremos como nación tener un país donde nosotros podamos vivir en unas condiciones de equidad, de respeto, de aceptar esas formas otras que confluyen en esta nación. Y esa es una tarea que no es de los movimientos sociales, es una tarea que es de todos, es una tarea que es de la institucionalidad y que es una tarea también de nosotros desde la academia. Y la academia tiene ese valor y tiene ese papel y tiene que hacerlo. Nosotros no lo podemos desconocer, tenemos que asumirlo, porque lamentablemente la sociedad necesita a alguien que ayude a reflexionar. Entonces, esa sería mi intervención. Gracias. Bien, gracias, doctora Lisneider. Bueno, ustedes me van a permitir que introduzca un pequeño cambio de tercio para retomar a propósito de un interrogante más que formula Juana Nelly, para retomar algunos elementos de los que abordaron tanto la doctora Paula como el doctor Juan Carlos, no solo en sus exposiciones iniciales, sino luego en las intervenciones que realizaron a propósito de esas preguntas que estaban conectadas más o menos por el hilo conductor de si se está produciendo o no, en qué sentido, propiciado por todos quienes deberían estar, etcétera, esa reformulación del concepto de territorio y de ordenación del territorio. La doctora Paula hablaba de una figura un tanto extraña, entre comillas, para muchos en términos constitucionales, perdón, que es la de los planes departamentales de ordenamiento territorial, y sobre eso versa el interrogante. Nos pregunta Juana Nelly, ¿cómo operarían los determinantes a los que hacía referencia el doctor Covilla, establecidos en la ley 388 en relación con esos planes departamentales de ordenamiento territorial? No sé, me parece que cualquiera de ustedes dos, doctora Pablo, doctor Juan Carlos, podría tomar la vocería para empezar a dar algunas ideas en relación con esta pregunta. Quien quiera la palabra, que se la tome por asalto. Doctora Paula, si quiere, o yo directamente, como yo puedo comenzar si se quiere. Vale, dale. Yo la pregunta de Juana, ¿cierto? Sí, doctor? Juana Nelly. Claro, la veo muy interesante, pero además que creo que también podría verse desde dos perspectivas, ¿no? Porque tanto la pregunta, digamos, cuando se refiere a el juego, al rol que hay entre determinantes y planes de ordenamiento territorial, los municipales, departamentales, se debe ver desde dos perspectivas, y era una de las partes en las que yo había hecho un análisis en mi presentación, y es, para efectos de los planes de ordenamiento territorial, luego los municipales, los que regulan los usos del suelo, existen diversos tipos de determinantes que deben ser tomadas en cuenta, de determinaciones que deben ser tomadas en cuenta para efectos de regular el uso del suelo en un municipio. Y uno de esos tipos de determinantes que terminan por afectar pues, la regulación de los usos del suelo terminará siendo sin duda ese plan de ordenamiento departamental. Luego, ¿y por qué razón? Porque el artículo 10 de la ley 388, cuando se refiere a la materia de las determinantes, lo decíamos, no lo hace como una lista taxativa. Luego, estos planes de ordenamiento departamental, por supuesto, que terminan viendo cómo afectan, en el buen sentido de la palabra, tienen un impacto sobre la decisión de regular los usos del suelo por parte de esos municipios. Luego terminan por determinar una determinante de los planes de ordenamiento territorial.
luego deben ser acatados. La discusión ahí será de mucho interés y creo que sobre ese punto se referirá, o era el planteamiento en todo caso que explicaba la doctora Paula, era cuál será el alcance de esas decisiones de los planes de ordenamiento departamental sobre la competencia de regulación de los usos del suelo que tienen los municipios. Mi perspectiva es que deben ser directrices, ¿no? Deben ser directrices que no lleven a involucrar o a asumir la competencia de regulación de los usos del suelo que corresponde al municipio mismo. Directrices que deben ser asumidas por ese municipio frente a la decisión que se va a tomar, pero que no puedan llevar a desconocer la competencia propia que tiene un municipio de regular los usos del suelo. Si yo tengo una visión macro en el departamento de los municipios que se puedan ver afectados sobre este asunto, yo dicto una directriz sobre cómo entiendo yo que deben regular los usos del suelo, dejando un espacio discrecional para que el municipio pueda concretarlo en su decisión. Entonces eso, por un lado, puede ser una parte de la pregunta. Una segunda es cómo al plan de ordenamiento departamental se incorporan las determinantes. Si los planes de ordenamiento departamental tienen determinantes. Y ahí hay un punto que es muy interesante y es cómo la regulación de los... Es decir, si para los planes de ordenamiento territorial la ley 388 del 97 tiene una regulación sobre los puntos que deben seguirse, a su vez hay decretos reglamentarios que lo concretan. Frente a los planes de ordenamiento departamental, lo que existe es el acuerdo de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Ese es el acuerdo, es un acuerdo de 2016, no estoy seguro del número, pero es un acuerdo de 2016 que regula, que da unas directrices, unos lineamientos sobre los planes de ordenamiento departamental. Y en ellos se incorporan también el concepto de determinantes como una fórmula que deben ser acogidas incluso en estos planes de ordenamiento departamental, creando de cierta forma, que yo lo encuentro completamente adecuada y conveniente, de cierta forma una planificación urbanística, una planificación del territorio más bien en escalas, en cascada, ¿no? Si yo tengo como plan de ordenamiento departamental, como departamento, el encargo de adoptar un plan de ordenamiento departamental que terminará por impactar en el plan de ordenamiento territorial, luego aquel que regula los usos del suelo en el municipio, pues tendré que tomar en cuenta aquello que me dicen otro nivel de gobierno u una entidad especializada que venga que tenga una perspectiva diferente sobre lo que se va a adoptar en ese punto. Entonces, nivel nacional toma una decisión general sobre un asunto de ordenación del territorio que termina por determinar ese plan de ordenamiento departamental, y ese plan de ordenamiento departamental, cuando toma sus decisiones, terminará por afectar ese plan de ordenamiento territorial. De cierta forma, una planificación en cascada del territorio mismo. Esa es mi visión sobre la relación de esos dos asuntos. Muy bien, gracias, doctor Juan Carlos. Doctora Paula, ¿tú tienes algo por contar sobre tu parecer en relación con ese asunto de los determinantes y los planes de ordenamiento departamental? Sí, yo creo que, bueno, lo primero es señalar que ese artículo de la ley 1454 que establece la competencia para los departamentos para proferir planes departamentales de ordenamiento territorial, pues fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-138 del 2020. Sin embargo, es una sentencia de la que no se conoce todavía su texto completo, simplemente está el comunicado de prensa. Y entonces, pues creo que hay que esperar el texto completo de esa sentencia para ver el alcance que la Corte le dio a esa norma, que viene declarada no condicionada, sino pura y simple, pero pues en la parte emotiva habrá unas reflexiones importantes de cómo se deben articular ambos planes, el municipal y el departamental. Juan Carlos, por otro lado, nos hablaba de una planeación en cascada y de unas directrices del ámbito departamental. Yo invito como a reflexionar si esas directrices podrían ir más allá de unos intereses supramunicipales, es decir, el municipio tendría que acatar unas directrices del Plan Departamental de Ordenamiento Territorial que lo lleven a modificar su plan
en cuanto a los usos del suelo sin que se viera violada, vulnerada la autonomía municipal? Yo creo que la respuesta es sí, pero solo en aquellos casos en los que se involucran intereses supramunicipales, porque de lo contrario estaríamos, en mi opinión, retrocediendo más que a una idea de planeación en cascada, estaríamos retrocediendo a una visión jerárquica de nación, departamento, municipio, pues que es la visión de la Constitución de 1886. Entonces, sí, sí es importante esa planeación en cascada, pero entendiendo que esa directriz solamente operaría para intereses supramunicipales. Y no podemos perder de vista, que es que detrás de la definición de los usos del suelo hay unos intereses económicos y unos intereses políticos, de poder político y de partidos políticos muy fuertes. Y entonces, pues vamos a tener un actor más en esa negociación de esos intereses sobre el territorio. Yo creo que en esa medida es importante esa planeación en cascada, pero siempre conservando la competencia exclusiva del municipio cuando se trata de intereses y de asuntos que solamente competen a ese ámbito municipal y no superan ese ámbito municipal. Ok, muy bien, muy interesante escucharlos. Como les contaba, las preguntas relacionadas con la participación de los grupos, que no minorías étnicas, en este tema del ordenamiento del territorio, son las que resultan más recurrentes y es de las que más tenemos. Entonces, para no desatender a la voluntad de la mayoría de nuestros espectadores, al menos de los que han formulado interrogantes, voy a regresar a ese tema un poco. Y en relación con esta pregunta quisiera escuchar en primer término, obviamente, por alusiones a su exposición, el parecer de la doctora Liz Neider. Nos pregunta Julián Bonilla, aunque yo de manera un poco atrevida intuyo por dónde puede ir la contestación de la doctora Liz Neider, a quien seguramente el planteamiento que la propia pregunta encierra le va a parecer insuficiente. Eso de participación es muy poquito y hay que ir más allá. Pero la pregunta dice, si le hace falta una etapa de participación concreta a las comunidades étnicas en la elaboración de los planes de ordenamiento territorial. ¿Más participación, doctora Liz Neider, o definitivamente lo que hay que reconocer de una vez es autonomía a las autoridades de las comunidades étnicas para tomar esas decisiones y ordenar ellas mismas su propio territorio? ¿Cómo lo ve? Doctora Liz Neider, no sé si me escuchó. Parece que se quedó bloqueada la imagen. Bueno, en auxilio, solicito el apoyo de nuestros otros dos panelistas para dar algunas luces sobre este interrogante. ¿Le faltó en criterio de ustedes o le hace falta una etapa de participación concreta a las comunidades étnicas en la elaboración de los planes de ordenamiento territorial? ¿Con lo que hay es suficiente o definitivamente esto debe manejarse de una manera distinta? Pues, a ver, yo creo que no podemos desconocer que el procedimiento de aprobación de los planes de ordenamiento territorial en Colombia, pues está diseñado como un proceso con un contenido participativo de la ciudadanía en general, y eso incluye a las comunidades étnicas importante. Y que luego a la hora de materializar ese plan de ordenamiento con proyectos concretos, pues
tenemos el derecho fundamental a la consulta previa, que no se predica en sí de la expedición del plan de ordenamiento, que es una norma general, sino de los proyectos que obviamente están precedidos de un plan de ordenamiento que habilita la ejecución de determinados proyectos. Pero yo creo que sí puede pensarse en ampliar esos espacios. Quizás aquí la pregunta es, ¿cuándo la participación es suficiente? Y quizás nunca será suficiente. A una jueza norteamericana le preguntaban ¿cuándo habrá suficiente participación de las mujeres en el tribunal? Ella decía, pues hay 9 puestos, será suficiente cuando seamos 9 mujeres. Aquí yo traslado un poco el tema. ¿Cuándo será suficiente? Entre más garantías de participación, entre más diálogo, más escenarios de concertación, menos estigmatización frente a las comunidades, pues fortalecemos el componente democrático de los planes de ordenamiento y, en mi opinión, siempre fortalecer el contenido democrático, el principio democrático, va a redundar en más garantía de derechos. Creo que el Lisneider está ya conectado. Sí, ¿o no? sí, lo está. Sí, No sé no si me escuché. Está bien que no se escaquee, doctora. No sé si escuchó la pregunta. Sí, alcancé a escuchar. No Ok. me fui. Regresé para participar. A propósito de la participación, Paula lo explica muy bien. Nosotros estamos en un estado democrático en que estamos haciendo ese tránsito de esa democracia representativa a una democracia participativa. Y en la realidad uno que se encuentra con los planes de ordenamiento territoriales, los cuales está dimensionado en gran parte el tema de ordenación del territorio en Colombia. Que la participación se reduce en muchos casos a niveles de representatividad que a veces no están suficientemente empoderados o no tienen suficiente legitimidad. Entonces, la participación en los POT en muchos casos termina convirtiéndose en que una comunidad designa a sus representantes para que vayan al Consejo Territorial de Planeación. Y a eso se reduce la participación. Estos representantes están en las discusiones, las 2, 3, 4 reuniones que se hacen con los miembros del Consejo Territorial de Planeación, y de esta manera se dice que hubo participación, hubo concertación en el proceso de adopción del plan de ordenamiento territorial, entra el Consejo Municipal, pero si se piensa cuál sería esa intencionalidad que la doctora Paula plantea del constituyente del 91, que está invitando a esa reconfiguración del territorio, y si se es consecuente con lo que ella también planteó y que inicialmente hablaba Juan, de la planeación en cascada. Esa planeación en cascada que jerarquiza, termina incidiendo en lo que se concreta como participación en el ordenamiento territorial. Entonces, en esa adopción de ese plan, ¿qué va a primar? La directriz del departamento en su plan de ordenamiento, la de la región, ahora que existen las regiones, la del municipio. ¿Quién termina decidiendo qué se ordena y si realmente hay un proceso de ordenamiento? Yo les decía que entre los retos que había en este proceso de ordenamiento, habían también retos organizativos. Y es que yo pienso que en mi consideración, esa ordenación, y no crean que le doy vuelta, ¿cómo hacemos esto realidad? ¿Cómo esa ordenación o esa planeación en cascada, que así está vista desde nuestra legislación y que no nos deja en horizontalidad, sino que nos sigue viendo esquemas en esos intereses y en los actores?
Entonces, la planeación, si se reduce a ese acto administrativo de adopción del plan de ordenamiento territorial, va a terminar reduciendo la participación exclusivamente a espacios de representatividad. Y esa aspiración de la consulta previa, el doctor Hugo me decía, Liz Neider va a decir que esto es insuficiente. Es que los desarrollos normativos de la Constitución nos están convocando a unos cambios de paradigmas fuertes. Y fuertes porque nosotros tenemos una visión colonizada, aquí lo voy a decir, una visión colonizada y muy hispánica. Paula también lo defiende en su trabajo. Muy colonizada y muy hispánica. Si ustedes escuchábamos la ponencia de nuestro experto invitado de España, él nos decía, en el ordenamiento tiene que ver con la clasificación de los espacios en suelos urbanos y suelos rurales. Esa visión está incorporada en nuestra legislación. Y es que las normas incorporan percepciones, se quedan allí, porque es que el legislador no es ciego, sordo y mudo como la canción, el legislador está en un contexto social. Entonces el legislador también se permea de eso. Entonces, estos niveles de participación y lo que están reclamando algunos sectores de la sociedad y que nos están convocando a dimensionar qué es la participación, en este tema del ordenamiento, que repito, es un ejercicio fuerte de gobernanza, se pone en evidencia. Si es que solo con la consulta, a mí me gusta mucho no quedarme solo con lo que como abogada podría considerar. Y ayer, antes de volver de planear el panel, llamé a alguien de una comunidad, de un consejo comunitario. Le dije, realmente cuénteme usted cómo le ha ido ahora en la renovación, en la actualización del POT. ¿Cómo les ha ido a ustedes con la actualización del POT? Perdóneme que le pida que redondemos en 30 segunditos porque debemos terminar a las 12, si es tan amable. Listo. Entonces él me dice, sí, los niveles de participación existen. Tenemos la consulta previa, algunos la hacen, otros dicen, no, mejor concertemos las comunidades, las colocamos, esos representantes los colocamos de acuerdo y con eso se salva la participación en la expedición del plan de ordenamiento territorial. Entonces, ¿quién termina determinando, Juan, cuáles son los determinantes ambientales? Las mismas entidades territoriales. ¿Quién termina guiando cómo es la participación? Quienes están en ese nivel de jerarquía. Y también en muchos casos la conducta, digamos, omisiva también de muchos representantes de algunas comunidades. Con Muy eso bien. termino. Gracias, doctora Liz Neider. Profesor Juan Carlos, no sé si quieras agregar algo porque sería el último turno del uso de la palabra o ya redondeamos. Un minuto. Yo creo que se puede resumir, personalmente puedo concluir, puedo resumir que finalmente la clave de este punto no está en una regulación de la coordinación de esos intereses, en la que de manera previa se identifique concretamente cómo prevalece uno u otro, sino, y ahí de la mano con la doctora Liz Neider y la doctora Paula, de un procedimiento concreto, sólido, que lleve a que se involucren, a que participen de manera seria, contundente, todos esos intereses involucrados. Y eso finalmente es lo que llevaría a que la consecuencia de esa ordenación del territorio, esa conclusión de ese mecanismo, realmente lleve a que participen los intereses. Porque en nuestra discusión de coordinación lo importante no va a ser el resultado, lo importante va a ser cómo se actúa. Creo que ahí estaría la clave de poder, digamos, avanzar en esta discusión. Esa es mi conclusión sobre el punto. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias a nuestros espectadores por su interés, por sus muy interesantes, como creo que queda evidenciado, sus muy interesantes interrogantes. Yo no voy a ser tan pretencioso como para intentar una aproximación a unas conclusiones respecto de tantos y tan variados temas como los que aquí se abordaron, simplemente para culminar unas ideas en común que yo identifiqué en las distintas intervenciones de nuestros panelistas. Serían tres muy brevemente. La primera, que el concepto de territorio y de ordenación del territorio, todo indica que pues son conceptos
inacabados y claramente en construcción. Una construcción en la cual, esa sería la segunda idea, todavía tiene que jugar un rol muy importante el legislador, que debe concretar muchos elementos de la ordenación del territorio que se plantearon en la Constitución del 91 y que parece que el legislador no ha estado a la altura del llamado del constituyente para precisarnos. No lo ha estado, que varios de ustedes, si no todos, pusieron de presente que el juez ha venido a hacerle la tarea en no pocos casos al legislador. Esa concreción del concepto de territorio y de ordenación del territorio debería propender, creo que también todos ustedes coinciden en reclamarlo, porque se acoja a un enfoque que, más allá de lo estrictamente jurídico, tenga también en cuenta componentes étnicos, sociales, antropológicos e históricos que seguramente, de ser considerados, propenderían por un ejercicio de manera más concurrente y coordinada, como lo reclama el 288 de la Constitución y el título de nuestro panel, de las competencias de los distintos niveles de acción del Estado en esta materia. Reitero mi agradecimiento, pues, por supuesto, a la universidad por permitirme el privilegio de disfrutar de compartir este espacio con nuestros panelistas y, naturalmente, con nuestros espectadores. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Ay, gracias.